Bueno, en esta sesión conversaremos correspondiente a lo que son las técnicas de recolección e investigación de datos. Dentro del universo de las estadísticas o dentro de lo que corresponde a la investigación o los planteamientos de los problemas, existen técnicas que nos permiten recopilar información, es decir, recopilar los datos, transformarlos en información y presentarlos para efectos de toma de decisiones. En estas sesiones iremos analizando cada una de estas tres técnicas y en este caso revisaremos la correspondiente a la técnica de la observación. No sin antes de mencionarles que las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos y de herramientas que nos ayudan primero a recoger, a generar, a analizar y a presentar información. Recuerden que siempre que conversamos relacionado con los estudios estadísticos, uno de los primeros elementos que debemos analizar después de plantearnos el problema, después de establecer nuestro objetivo, después de establecer nuestra meta de interés, ¿cierto? Es poder definir dónde recopilaremos la información, es decir, determinar la fuente apropiada y pertinente para esto. De la misma manera, cuando vayamos a recoger o a recopilar la información, debemos utilizar algún instrumento, alguna técnica que me ayude de forma objetiva a obtener todos los datos que yo requiera para poder establecer dentro de mi investigación, ¿cierto? Las respectivas conclusiones o el respectivo análisis que me permita tomar una decisión. En este caso vamos a revisar lo correspondiente a la técnica de la observación. Entonces, la observación es una técnica bastante compleja, bastante aplicada a ciertas ramas específicas del conocimiento. Particularmente está orientada mucho a la sociología, a la antropología, a la psicología, ya que es una técnica, ¿cierto?, que requiere en su desarrollo o en su ejecución que primero se ponga todo un conjunto de sentimientos, de emociones, de percepciones a un lado. Y lo que busca es que seamos objetivos a través de utilizar los órganos de los sentidos, en este caso de la vista, de la audición, ya que en esta técnica o en esta metodología no hay intervención directa entre los elementos o entre el grupo de elementos que son objeto de nuestro interés. Por lo general, buscamos a través de observar, a través de la vista, comportamientos, tendencias, situaciones, eventos y en base a eso construir bajo la objetividad todo un conjunto de información, ¿cierto?, frente a eso que estamos analizando o a eso que estamos observando. Esta es una técnica bastante compleja, requiere de una concentración, de una objetividad y no de una subjetividad, puesto que requiere que sea para el individuo o para el grupo de individuos objeto de nuestro interés, se puedan plasmar apropiadamente las ideas de lo que sería la realidad de lo que se está observando. Generalmente en la construcción o digamos en la recopilación de esta información se utiliza un diario o una bitácora y se va registrando, sea un cuaderno, en libreta o audio, toda esa serie de situaciones, acontecimientos, eventos que son particulares de nuestra situación objeto de interés. Cuando se habla de observación no solamente es mirar por mirar, sino que buscamos entender a profundidad cualquier situación social y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Finalmente lo que se busca es poder entender los detalles, analizar sucesos, las interacciones, los eventos y ver de qué manera reaccionan las personas, el grupo de personas frente a las distintas situaciones. Ahora bien, ¿cómo se planifica este proceso? ¿Cómo se estructura este elemento? Hombre, lo primero es que yo debo identificar cuando me he planteado mi problema,
es qué voy a observar y por qué lo voy a observar. Es decir, qué es lo que yo quiero analizar, qué es lo que define lo que es mi problema, qué es lo que es mi objeto de interés. Una vez se establezca eso, yo debo establecer la modalidad de observación. Frente a esto, yo debo buscar la forma de cómo observar. Y cuando hablamos de cómo observar es cómo me preparo yo como individuo o como persona de interés frente a esos elementos o a esas unidades de análisis que son de mi objetivo o de mi planteamiento de mi problema. Segundo, o tercero más bien, yo debo definir bajo qué escenario es donde voy a observar. Es decir, en qué ambiente, en qué momento, en qué situación. Y frente a eso se busca un enfoque, es decir, qué observar. Entonces empezamos a analizar si son características, si son comportamientos, si son tendencias, si es la interacción frente a otro grupo de personas, si es cómo reacciona a una situación particular, cómo se interrelaciona con otro grupo de personas, en fin, defino un enfoque. Como quinto elemento, la temporalización, es decir, cuándo observar, cuándo serán los momentos, en qué espacio del tiempo yo me ubico para poder definir qué elementos son requeridos observar bajo ese enfoque que ya he definido. Finalmente, pues debo registrar esa serie de información que estoy analizando, que estoy recopilando, y debo buscar los medios, como se mencionaba anteriormente, puede ser una libreta, un cuaderno, puede ser audio, ¿cierto? Y finalmente, definir qué técnica utilizo para analizar y cómo voy a analizar esa información que he recopilado a través de ese trabajo de campo y de observación. Ahora bien, dentro de lo que se busca observar, yo debo mirar los significados, los encuentros, qué actividades se relacionan, qué subculturas, qué organizaciones, qué grupo, qué tipo de ambiente es el, si es un físico, ambiente social, si son artefactos, si son hechos, si son retratos, ¿sí? Buscar qué observar. Ahora, cuando hablamos de observación, se pone en juego mucho el tema de los órganos de los sentidos, principalmente lo que es la audición y la vista. Un buen observador cuando aplica la técnica, está atento a los detalles, es reflexivo, es decir, analiza y imagina la situación y cómo se puede actuar frente a ella. Debe tener la posibilidad de interpretar aquellas conductas que no son verbales, muchas veces los gestos, las expresiones, aquellas cosas que mencionamos o trabajamos a través de nuestro lenguaje. Debe ser sensible porque, como le decía, tiene que mover en juego sus emociones y frente a eso poder entender y comprender qué elementos pueden estar generando otro tipo de sentimientos o de emociones y que por ende el actuar, el pensar puede llevarse frente a la situación que se esté analizando. Debe saber escuchar y debe tener una disciplina para poder tomar notas y notas apropiadas. ¿Ok? Miren que el grado de observación siempre estará asociado en que uno debe ser una observación parcial, no tiene que ser una observación tan abierta y menos una observación encubierta. Esto implica que la persona que está ejecutando la técnica, que está entendiendo la situación, pueda captar los elementos requeridos o necesarios para poder entender la situación objeto de análisis. De la misma manera, debe poder analizar esas situaciones que son recurrentes o esporádicas y entender cómo interactúan frente al momento o la situación que se está analizando. Cuando se habla de observación, generalmente vamos desde lo general hasta lo particular, es decir, vamos desglosando y vamos focalizando esos detalles, esos elementos concretos que me van a mostrar desde el inicio hasta el fin cuáles son los elementos de interés que finalmente yo voy a ir detallando y que voy a ir registrando dentro de mi técnica y que me van a permitir entender lo que está sucediendo en ese momento, en esa situación o en ese evento en particular. Finalmente, se busca que el registro sea a través de un diario, que es la herramienta más común y que ayudará a poder entender cómo se desarrolla la observación. Debemos ser bastante prudentes al momento de redactar, de escribir, de presentar la información y que nos ayude a generar un conocimiento, una información que nos permita tomar una decisión. Dentro del procesamiento de la información, debemos poder categorizar, podemos
codificar, finalmente podemos construir mapas y matrices de relaciones, es decir, buscar las relaciones y las interacciones que a través de las situaciones, de los detalles, de los momentos que se viven y que se comprenden, se puedan analizar. Básicamente es una técnica que requiere de un gran esfuerzo por parte de quien la realiza, de una objetividad en todo momento desde que inicia hasta que finaliza y que finalmente el procesamiento de la información me llegue a entregar apropiadamente todos los objetos de interés que ayuden a resolver o a entender lo que es la realidad de mi problema.